A partir de este momento, los invitamos a unirnos en torno a la belleza, cultura, el conocimiento y la educación. Un minuto con las artes. La Academia en tu Radio, con Susana Benco, Humberto Ortiz, Álvaro Mata y Rafael Castillo Zapata. Por Capital 710, tu radio. Buenos días, amigos de Radio Capital 710 AM. Bienvenidos una vez más a su programa Un Minuto con las Artes, la Academia en tu Radio. Esta mañana estaremos acompañándoles con inmenso placer Quickly Studio en la edición, montaje y administración de redes sociales, Jorge Duque en la producción y coordinación de la estación, y frente al micrófono, Susana Benco, Humberto Ortiz, Rafael Castillo Zapata y Álvaro Mata, todos bajo la dirección de Don Radamés, Pepe Lebrón. Bienvenidos, querida audiencia, y bienvenidos, queridos profesores, a esta mañana salvaje. Nos espera un terreno virgen y feraz que desbrozar con el invitado que tenemos esta mañana. ¿Cómo los trata la vida, queridos Humberto, Susana y Rafa? Hola, buenos días. Bueno, excelente, buen encuentro que tenemos de nuevo, además con muchas novedades que nos tiene a nosotros muy contentos. Esa es la verdad. Así que, bueno, ya vamos a ir disfrutando todo uno a uno. Sí, justamente hoy miércoles hay algo importante para nosotros esta tarde, si Dios quiere. Pero bueno, ya hablaremos de eso en otra ocasión. Muy contento por esta entrevista Cuéntanos también. de qué se trata la invitación de esta tarde. Invita al público, Bueno, pues no esta nos tarde dejes es en agua. el bautizo del primer libro de Un Minuto con las Artes, el primer tomo de los micros, de los primeros 30 micros de cada uno, que lo bautizamos esta tarde en el Trasnocho Cultural, en el Buscón. A las Ojalá que 4:30 de la tarde, con 4:30 palabras de de la nuestro tarde. amigo Víctor Guedes. Sí, señor, está toda la Exactamente. audiencia invitada a acompañarnos. Sí, señor. Y bueno, y muy contento por la entrevista de hoy, que nos vamos a profundizar en lo que nos toca a nosotros como terreno de vida. Bueno, ciertamente vivimos en medio de una selva, no sé si amazónica, pero nos rodean lianas trepidantes y tremedales traicioneros en la vida cotidiana, o sea que vivimos siempre en una selva. Es selvaggia e aspra e forte. Pero esperemos que esta mañana ese viaje amazónico sea un viaje, bueno, productivo, lleno de revelaciones y de experiencias muy enriquecedoras para todos. Pues sí, demos inicio a este viaje con nuestro invitado de la mañana de hoy, Víctor Hugo Irazábal, artista visual, diseñador gráfico, comunicador social y visual también, y profesor. Víctor Hugo es licenciado en Comunicación Social por la Universidad Central de Venezuela y tiene una maestría en el Instituto Pratt de Nueva York. El encuentro, llamémoslo así, de Víctor Hugo con la selva amazónica a finales de los años 80 es el tema, el problema, la razón de ser de su obra. Y a partir de este encuentro, bueno, el dibujo, la pintura, los objetos, videos, fotografías, instalaciones, intervenciones en el espacio, collage, diseño gráfico y hasta libros de artistas han sido los medios empleados por Víctor Hugo Irazábal para dar testimonio, y lo cito, de esa naturaleza en mayúscula que es el Amazonas. Entre otros prestigiosos premios, bueno, hay que decir que Víctor Hugo ha recibido el premio Arturo Michelén en el año 90, el Premio Nacional de Artes Plásticas de Venezuela en el año 99 y el Premio Artista Consagrado en el 2017 otorgado por la Asociación Internacional de Críticos de Arte, AICA Capítulo Venezuela. Bienvenido, querido Víctor Hugo Irazábal, a Un Minuto con las Artes. Gracias por esta invitación, me parece que vamos a tener un programa interesante, ¿no? Vamos a ver, perdonen la molestia, pero Bueno, yo estoy segura que sí. ¿Cómo estás, Víctor Hugo? Yo ¿cómo me estás alegro tú, mucho Susana? que estés por aquí con nosotros. Bueno, se ha hablado ya del contacto con el Amazonas, de este interés investigativo que viene de décadas de tu parte y que en efecto yo he podido, bueno, apreciar en varias exposiciones que has realizado, en paréntesis, en la Sala TAC, en la UCAP, en importantes colectivas también. Y bueno, el tema de la naturaleza a mí me interesa mucho, sobre todo en tu caso, porque lo manejas
desde varios puntos de vista, con varios medios expresivos, no solo con el dibujo, con la instalación, con el video, con la pintura, en algunos casos de forma muy matérica, en otros casos muy cígnica. Y yo quería preguntarte si este encuentro con la naturaleza obedece, ¿qué pesa más en realidad? ¿La naturaleza o el contacto directo con las comunidades indígenas, que a su vez también tienen un estrecho contacto con la naturaleza? ¿Y cuál de las dos cosas, naturaleza y cultura, determinan la transposición a signos en tu trabajo? Básicamente, no sé si me he explicado bien. Pero fíjate, yo siempre he estado en contacto con la naturaleza, siempre, siempre, constantemente. Yo me acuerdo cuando tenía como 3 años, 4 años, pues, entre 3 y 4 años, haber vivido muy en contacto con los guaraos, porque mi mamá es del Delta y ella, quienes nos cuidaban a mí y a mi hermana, eran dos guaraos. Uno mucho mayores que nosotros, pues ya eran unos muchachos como de 15, 16 años. Y el que me cuidaba a mí, o andaba conmigo siempre, era un indio que se llamaba Joche. Joche. Era muy simpático. Oye, me enseñó a tallar lo poco que podía hacer, pues, hacer un arco. Fue muy divertido. Y regresamos a Caracas y de ahí nos fuimos siguiendo una carretera, imagínate eso, una carretera que se estaba construyendo, que era la carretera Panamericana. Y mi papá era el administrador y el responsable del personal que estaban trabajando en esa carretera. Y fui conociendo poblados, por ejemplo, de los Andes, conocí Michelena, Táriba, Palmira, El Cobre, todos esos poblados los fui recorriendo poco a poco, poco a poco. Y después vino un poco ya dedicado a la pintura. Me gustaba ir mucho al Ávila y estuve trabajando con las cuevas del doctor Canoche, que era el médico que embalsamaba a sus vigilantes, a sus enfermeros. Ya después de muertos los embalsamaba y los tenía como custodios de su castillo, que era una casa vieja. Murió Canoche, y al morir Canoche, pues, la gente se dedicó a saquear la casa pensando que había un tesoro escondido del alemán. Resulta que no había ningún tesoro, no había nada. Lo que hicieron fue destruir esa bellezura de casa, de topiar las momias que él tenía ya preparado cierto componente para momificar. Y después vino la experiencia de Paraguaná, que fue para mí muy importante, una experiencia que se dio después del regreso de Nueva York a Caracas. A mí se me presentó un dilema. Yo decía, bueno, oye, ¿me interesa el diseño gráfico o no me interesa el diseño gráfico? O el diseño gráfico para mí un modus vivendi, pero no que esté desarrollando una obra ni entro en competencia con otros diseñadores, sino que me dediqué y dije yo, lo mío es la pintura. Yo estaba muy influenciado con lo que ha pasado con la transvanguardia. Acuérdate que eso fue por ahí en el año 89, a finales de los 80. El expresionismo alemán y todos esos grupos. Y lo que estaba sucediendo en Venezuela, que apenas era incipiente, se sabía algo a través de los becarios. Nosotros éramos becarios de la Fundación Ayacucho. Y ahí fui pasando el tiempo. Me fui a Paraguaná
a la casa de una amiga que nos facilitó su casa por un tiempo largo para que estuviéramos ahí y trabajáramos. Y nos pusimos a trabajar. Yo hablo en plural porque estoy hablando de mi compañera y yo. Después vinieron, después de Paraguaná, yo les contaba un poco, Álvaro, que qué casualidad. Según la leyenda y según las historias que se cuentan y según los arqueólogos, conocimientos científicos también, el Orinoco no desembocaba donde desemboca ahora. El Orinoco desembocaba en Paraguaná. Yo dije, ¿por qué yo me sentí tan atraído por Paraguaná? Sorpresivo. Pero ahí tuve la oportunidad de conversar con el maestro Cruzen muy poco porque estaba preparando viajes para irse a la República Dominicana, donde tenía unas excavaciones pendientes. Y me empapé con lo matérico. Me interesó mucho la materia, me interesó mucho el asfalto. Era de las primeras veces que se estaba utilizando materiales que se extraían y pigmentos que se extraían de esa misma región. Y bueno, ahí se fue desarrollando ese trabajo que después me condujo a ir al Amazonas. Se produjo una exposición que se hizo yo por aquí tenía anotado, bueno, se me perdió. Aquí está. 1989 se hizo una exposición que se llamaba Amazonia 3. Ya habían pasado dos ediciones, la 1 y la 2, y estamos en la 3. Esa exposición fue curada por Axel Stein y habían invitado a un grupo como de unos 15 artistas jóvenes y uno que otro consagrado ya maduro. Y no, después que terminamos ese periplo, yo regresé al Amazonas, volví al Amazonas nuevamente y con la firme decisión de quedarme a trabajar ahí un tiempo y de hacer de esto una experiencia de vida que vaya más allá, una experiencia de vida significativa, porque la obra de un artista no es más que la recopilación de instantes de experiencia de vida significativa que te marcan. Y a mí me marcó, oye, cuando me paré frente a un tepuy, sorprendente, cuando tú te paras o te paras encima de las rocas del Paleolítico y dices, aquí hay un pedazo del paisaje del pasado. Entonces, ¿por qué no meterse a trabajar en esto, siguiendo un poco las llamadas que hacía Torres García? Torres García decía que América no tenía nada que envidiarle a Europa, porque si ellos tenían grandes edificios, tenían una gran cultura y fueron centro de desarrollo de las corrientes modernas, nosotros teníamos algo muy importante que no tenían ellos y no lo iban a tener más nunca, que es la naturaleza en mayúscula. Yo me puse a preguntar, ¿qué es la naturaleza en mayúscula? Lo subrayé en el libro, la naturaleza en mayúscula. Y cuando me sentí parado frente a Tepuy y Yapacana, tú dijiste, esta es la naturaleza en mayúscula, todo esto Tepuy, este río Orinoco, esto está esperando por alguien que se dedique a trabajar en esta dirección. Y en esa dirección me fui. Y ahí empezaron a surgir oportunidades y posibilidades. No sé si me estoy extendiendo demasiado. No, perfectamente. No, si me Me has ampliado y me has contextualizado todas esas variantes que yo he visto en tu trabajo, precisamente claro. en esa parte vivencial interesantísima que acabas de contar. Sí, era importantísimo. Y otra parte clave de esa estadía en Amazonas fue haber asistido a una conferencia que dictaba Charles Bruno Caría,
y él hablaba de que iban a un grupo de científicos que estaban organizando una expedición hacia el Amazonas, y esta expedición dije yo, oye, yo tengo que ir. ¿Pero por qué me empeñé en ir? Me empeñé en ir no porque me estuvieran dando la cola o me estuvieran dando un empujón, un aventón, no, 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 nada de eso. Me interesó también, yo dije, si yo estoy estudiando la naturaleza en mayúsculas, ¿por qué no puedo utilizar el mundo gráfico del Yanomami, que eso está en mayúsculas? También porque es el hombre primitivo. Se trata de, estamos hablando de los artistas del Paleolítico. Entonces, fue interesante. Este fue un proyecto que se llamaba el bosque tropical como hábitat del hombre. Y ahí conocí un personaje, fue un chamán Yanomami. Todos esos viajes en la selva son costosos porque gasolina que hay que pagar las avionetas o los helicópteros que tú lleves. Porque quería tener el apoyo del Estado pues, y tenía sus contactos. Y fue muy generoso de parte de él haberme invitado. Pero lo interesante y lo rico de tu trabajo no es que vas a la selva y te apropias del paisaje natural de la selva. Al contrario, tus obras parece que fueran como una parte misma del paisaje, pero no es el paisaje. O sea, no hay como una... que el público no crea que tú lo que vas a registrar la selva o fuiste a registrar la selva. Hay como un juego un poco más interesante, que es lo que la curiosidad que a mí me da, cómo te entras tú desde ti a participar de esa naturaleza con mayúscula, ¿no? Que es lo que uno ve en tu obra, que uno se queda, bueno, ya va, pero ¿qué es esto? Esta cantidad de signos, de trazos, de juegos, porque parecen como juegos orgánicos, yo no sé cómo llamarlos, juegos vivos, constantemente transformándose. No sé, quería como que tocar un poco cómo es el proceso creador de Víctor Hugo. Sí, fíjate, tiene mucha razón en lo que está señalando. Había que buscar un poco, había que meterse un poco. Ahí se me salió la vena gráfica con esas escrituras, porque yo dije, bueno, qué interesante es esto, ¿no? Esto no llega a ser una escritura, porque un petroglifo no es una escritura. No. Es un ideograma, pero forma parte de los elementos que van a constituir, ayudar a formar un poco los signos gráficos. Y a mí me gusta llegar a un sitio y empezar a hacer amigos, conversar, y empezó a surgir ahí, a mí un dibujito, pues. Y entonces les daba la libreta y el marcador y ellos dibujaban. Entonces dije, oye, yo voy a hacer un trabajo aquí que lo tenía estudiado desde hace tiempo, ¿no? Desde cuando estudiaba diseño, yo decía, oye, qué interesante es la evolución de la escritura. Okay. Y me puse a pensar, si hago un trabajo sobre el mundo gráfico del Yanomami, esa parte estaba poco tocada. Generalmente llama más la atención los adornos, si es que son fieros o son terribles, que comen gente o matan gente. Pero todo es un cuento, es un pueblo muy, pero muy dócil. Ah, sí. No son bravos y son gente de un gran sentido del grafismo. Pero a pesar de todo eso, yo dije, ¿qué grafismo quiero buscar yo? ¿Y qué dibujos quiero buscar? ¿Cómo a través del dibujo podía llegar a su mundo gráfico? ¿Cómo a través de esos dibujos que ellos me estaban realizando se podía llegar a los patrones que constituyen el ornamento y
ahí fue donde yo dije, pero sí, cuando yo empecé a hacer la experiencia en un chabono que se llama ácido Guateri, oye, tuve 3 días dándole vuelta, ¿cómo hacer para que estos amigos me entendieran? Porque yo no hablo ya, mami. Yo me cuadré un poco en el viaje que hice, en la experiencia del bosque con José Valero. José Valero fue un personaje porque acaba de morir hace un año. Y le dije, José, yo necesito hacer esta experiencia que estamos haciendo aquí, pero aquí hay todos los recursos. Yo no tengo estos recursos ni tengo acceso a estos recursos. Yo te puedo pagar si tú me sirves de guía. Y te contrato. Y contratamos unos personajes, unos vaquianos. Y así fue. Y así fue costeándose todo ese trabajo. Todo ese trabajo se costeó con puro esfuerzo personal, individual. Aparte, bueno, del apoyo que nos pudo dar el Museo de Arte Contemporáneo, que fue sorprendente. Las decisiones que tomaba Sofía eran tan aceptadas, y no digo aceptadas porque se trataba de un trabajo mío, no. Los demás se perdían en una burocracia. Yo entregué el proyecto a 3 museos y bueno, que todavía no ha salido, que no se han reunido, que si el fulano está viajando, que si el otro no está aquí, que tenemos que tener un comité completo para poder tomar una decisión. Cuando yo fui a hablar con Sofía, que me lo logró conseguir Vasco Sinetar, mi gran amigo Vasco Sinetar, él llegó y me dijo, ¿de dónde viene? Vengo del contemporáneo, ¿vale? Medio bravo, medio caliente, porque, oye, el portero me está dando unas vueltas, una vaina para poder hablar con Sofía. Me dijo, ven acá, ¿vale? Yo mañana tengo que ir a hablar con Sofía. A las 9 de la mañana tengo una cita. Tú te vienes conmigo. Tú cargas la cámara, cargas el trípode. Bueno, vamos a ver. Y llegamos, y cuando estábamos ahí, él le dijo, mira, aquí te dejo ir a Saba, que tiene un proyecto que plantearte. Y Sofía le dio la carta rapidísimo y dijo, esto está aprobado. Esas decisiones autoritarias así, a veces son necesarias. Sí, a veces son necesarias. Porque no es un autoritarismo para humillar a la persona que te está solicitando, sino, oye, para aligerar la travesía que tiene que correr un agilizar proyecto de esa los naturaleza. pasos. Y eso me ayudó bastante. Sería egoísta de mi parte no reconocer esos apoyos, bien sea del club del que había o de Sofía Inger. Sí, así es. Qué bueno el recuerdo por Sofía ahora en su centenario. Y disculpa que te Ajá. interrumpa, Víctor Hugo, pero vamos a hacer pausa musical esta mañana. Ya los tiempos mandan que debemos hacer una pausa. Vamos a escuchar de Philip Glass la pieza Escape. Esto forma parte de la banda sonora de la película Las Horas. A continuación, compromisos comerciales de la emisora. Y continuamos con nuestra conversación con Víctor Hugo Irazábal. Ya regresamos. Regresamos, amigos oyentes, después de haber escuchado esta pieza de Philip Glass, Escape, y también los compromisos comerciales de la emisora, y continuamos con nuestra conversa con Víctor Hugo Irazábal. Rafa, ¿qué tienes para Víctor Hugo? Sí, bueno, es sorprendente la capacidad de Víctor Hugo de responder la pregunta de Susana Benco a través de un relato. Digamos, como dibujando su experiencia vital con, bueno, con la naturaleza, pero también con las culturas indígenas, autóctonas, su experiencia desde niño, con ese vínculo con esos cuidadores del delta, y que tiene algo que ver pues con su propia naturaleza psicológica, su formación como individuo. Y al mismo tiempo la pregunta de Susana era cómo entender el vínculo entre naturaleza y cultura. Y él lo ha ido respondiendo sin
sin digamos, tomarse al pie de la letra la dicotomía naturaleza-cultura, y nos ha mostrado en el camino, bueno, cómo esa vinculación es evidente en la experiencia. Es decir, no se vive la naturaleza sino desde una experiencia simbólica. El hombre no vive las experiencias de la naturaleza como si fuera otro elemento de la naturaleza, lo vive como un ser comunitario, como un ser cultivado, como un ser que utiliza símbolos para mediar entre él y la naturaleza. Y eso es un poco el espacio en el que la obra de Víctor Hugo se ha realizado. Y la maravilla es que lo haya descubierto desde tan temprano, porque eso le ha permitido, a pesar de que él ha trabajado en diferentes prácticas, digamos, artísticas, que van desde la pintura hasta la instalación, el video, la fotografía, la producción de objetos, etcétera, etcétera, ha mantenido una misma longitud de onda en su voz y en su imagen, obviamente, lo que produce imaginariamente. Y esa diversidad está como equilibrada o centrada por esa relación profunda con la naturaleza desde su experiencia personal, no solamente como, como heredero de la cultura eh, del Delta, sino también como explorador. Es decir, el que se haya hecho amigo de Bruer Carías no es gratuito, y que además haya hecho la ruta de Humboldt sorprende enormemente. Eh, yo cuando leía sobre tu obra y veía tu trabajo para este programa y vi que había una referencia a Torres García, pensé inmediatamente en esa divisa de Torres García que dice: el sur es nuestro norte. Y para ti creo que eso es una evidencia evidentísima, es decir, que para ti el norte es el sur. El célebre mapa de Torres García que invierte América Latina lo que importa es el sur y no el norte, ¿verdad? Con lo cual Venezuela queda boca abajo, ¿verdad? Queda, Ah, queda boca abajo, pero digamos que esa motivación hacia el sur como potencia, bueno, se ve a lo largo de toda tu experiencia. Y la otra cosa que me hizo recordar es un personaje galleguiano que quizás todos conocen, el famoso Marcos Vargas de Canaima, que al ah, atravesar la selva, bueno, reciben bajo aquella tormenta una conmoción, que precisamente el capítulo que se llama Canaima, que es ese encontronazo telúrico de la conciencia con la naturaleza inabordable, con la naturaleza que Kant llamaría sublime, es decir, aquella que nos sobrepasa y nos sobrecoge. Y bueno, quería que nos hablaras un poquito de esa conmoción. Esa conmoción la has ido contando, pero quizá hay una experiencia particular, lo dijiste cuando evocaste el tepuy, la presencia del tepuy, pero quizás podrías ahondar un poco cómo fue esa conmoción de la vida en la selva para tu obra. Sí, cómo hizo que tu obra se enganchara, vamos a decirlo así, con ese tema y no lo abandonara nunca. ¿Te acuerdas de algún episodio particular, conmoción en ese vasto territorio? bueno, fíjate, para mí es fundamental el conversar con la gente, conversar, empezar a foruncar, a ver qué hay ahí. Y así fue como llegué a José Valero. Y insisto en José Valero porque fue un chamán y era la máxima autoridad en la región, la máxima autoridad espiritual, pues, a la cual se le consultaba en cualquier situación difícil. Este, escuchar sus canciones, ver sus dibujos. Hizo pocos dibujos, pero orientó mucho a los estudiantes. Fíjate, en una oportunidad él me ve dibujando y me dice: pásame el cuaderno y pásame el marcador. Y hace una línea
con un garabato en el cuaderno y me dice, ¿escuchaste la línea? Fíjate lo que me está diciendo, prueba de sinestesia. ¿Escuchaste la línea? Él no me está hablando del roce que hace el marcador o el instrumento de dibujo con el papel. Él me está hablando de otra cosa. Me dice, yo te estoy hablando de que la línea canta, la línea tiene su propia música. Escucha esta tú la vas a entender rapidito. ¡Pah! Hace otro garabato y me lo enseña y yo dije, ay, ahora sí me puse este hombre entre ellos. ¿Qué te parece? ¿La escuchaste? Yo dije, mira, José, me vas a disculpar, pero yo no escuché nada. Él agarra, cierra el cuaderno y dice, mira, tienes mucho que aprender. Y se fue. Después se apareció más tarde y me dice, yo no, al otro día. Yo en la madrugada me pongo a pensar, ¿qué me quiso enseñar este hombre con esto? Lo que me está enseñando este hombre es que él es un sensor de la naturaleza puro, que es capaz de escuchar sin prejuicio ninguno el sonido de una línea, que es capaz de oler una línea. Entonces, oye, yo me quedé sorprendido. En otra oportunidad, yo tengo varias conversaciones con él, las tengo grabadas, tengo que ocuparme de editarlas. En otra oportunidad me dice, te voy a llevar a un sitio muy particular, no llevo a todo el mundo ahí. Bueno, y yo, se está haciendo la propaganda también. Entonces me lleva donde hay unas piedras gigantescas, pero una piedra como del tamaño de una manzana, pues. Y me hace caminar por entre esas piedras, unas piedras negras que dejan la marca del río por donde va pasando los niveles de agua. Y me dice, vamos para aquella piedra. Me lleva hacia una piedra y hace como que está abriendo una gaveta. Y me dice, estoy abriendo una gavetica. ¿Tú la sientes? Yo digo, sí. Y entonces, agárrame la gavetica. Yo agarro la gavetica. Y digo, menos mal que la agarré. No se me escapó la gavetica porque se da cuenta que no estaba sintiendo nada de eso. Y me dice, en esas gaveticas están guardadas todas las canciones que yo canto para que él me abra sus puertas, para que los espíritus le abran sus puertas. Y empieza a sacar y a cantar, a bailar. Me di cuenta, chicos, que esta gente que es tan sencilla tiene una explicación del mundo menos compleja, mucho menos compleja que la nuestra. Y pueden vivir y pueden ser felices y entienden del valor de la amistad. Entienden cosas que nosotros no entendemos todavía. El valor de la metáfora, dijiste, que no te escuché bien. De la metáfora, dijiste. El valor Claro. de la metáfora, hablaste De de la eso. amistad, creo. Ah, de la amistad. Ah, ok, perdón, creo. que no había entendido bien. Okay. Pero también de la metáfora. Claro, a mí se me vino eso pues, Puede justamente ser. por el sentido imaginario que estás despertando ahí, la relación imaginaria con el mundo, que es la base de la magia, que es lo que me parece encantador y bello, la magia en el buen sentido de la palabra En buen magia, ¿no? sentido, sí. Además, Claro, él escogió el tiempo también, como las 6 de la tarde, que ya eso es oscuro. Eso es oscuro porque tiene el cosmos en el Amazonas es inmensamente bello, limpio. Tú puedes ver, en la noche puedes ver los asteroides, puedes ver el satélite. Tienes una televisión gigantesca, pues ahí, para que descanse. Pero mira, yo tenía anotado aquí algo que les puede dar una línea. Ajá. Yo hice como un statement de qué es lo que yo estoy haciendo.
y quién soy yo. Esto en función de la educación, que es una de las otras aspectos que yo recomendaría a un programa como ustedes, que tiene tanta audiencia, que se investigara un poco y se invitara a artistas docentes, que ya no existen, ya son pocos, somos pocos. A mí cuando me dicen profesor, no, yo no soy profesor, yo soy artista docente, que es otra cosa. Yo me desprendo de una parte de mi tiempo de trabajo en el taller para vivir y enseñar a la gente aquí. Y no es que me paguen mucho, pagan miseria, pues, $5. Es terrible. Entonces yo había notado esto. Mi obra se centra en el rescate del espíritu arcaico, de esa fuerza que nos conecta con los orígenes, que nos permite acceder a los arquetipos que vienen de los primigenios. Y después decía, tal como señala Joseph Boyd, hemos perdido el contacto con la fuente ancestrales y es necesario recuperar esa conexión. En medio de esta búsqueda no puedo desligar el presente del pasado y del porvenir. Soy un hombre de este tiempo, de allí mi interés en la interacción de conceptos, situaciones técnicas, materiales que aunque resulten antagónicos, forman parte de un todo. Lo que Salvador Paniker define como interrelación de ambivalente, lo cual implica la realización de ambivalente y retroprogresiva de lo nuevo y de lo arcaico, de lo consciente y de lo inconsciente, ya que todo forma parte de una unidad conocida como ecosistema. Y ahí fui desarrollando esa parte. Y volviendo otra vez a la parte educativa, yo creo que es urgente, de verdad. La parte educativa se ha perdido y se seguirá perdiendo. Entonces, oye, cuando no hay ninguna preocupación porque un muchacho no reciba clases de química, física o matemática o literatura y le pasa la materia porque, bueno, porque hay que pasarla, pues. ¿Qué le puede interesar que quién fue Reverón o quién fue Goya o cuál es el movimiento del romanticismo? Nada de eso debe ser importante para los que dirigen el país en estos momentos. Pero ahí llegamos. Ahora, Víctor Hugo, vamos a seguir sacándole punta de eso del artista, maestro, docente. Y a propósito, yo quiero recordar dos experiencias tuyas. Yo sé que la docencia está como capa caída y justamente nosotros, desde este programa Un Minuto con las Artes, la academia en tu radio, intentamos llevar la docencia a un nivel más masivo, sacarlo de las aulas de clase. Y tú has hecho otro tanto, y hay dos experiencias importantísimas que a mí me gustaría que nos comentaras esta mañana. La primera es la actividad con los invidentes en el taller Contacto, que esto tuvo lugar en el Museo de Arte Contemporáneo. Eso fue muy significativo en cuanto a la enseñanza. Entonces, Víctor Hugo, hablemos de ese taller Contacto con los invidentes en el MAC y también lo que has hecho últimamente, porque en Altamira es famoso un pintor que se reúne los lunes con un grupo de personas que no son propiamente artistas, sino profesionales de otros ramos. Se reúnen en el Parque Caballito. Y bueno, eso tiene que ver contigo. Cuéntanos de esas dos experiencias. Bueno, sí, estas experiencias han sido muy ricas. Primero, yo te diría lo de las personas con discapacidad visual. Yo considero que, mira, hay un librito en el escritorio que está allá abajo, se llama La Escalera, que tiene como unos nuditos. Ese libro es importante. Bueno, esta experiencia nació de mi contacto con Raúl García. Raúl García era el director de la sala de personas con discapacidad visual en el Maxi. Fíjate, Sofía vuelve a ser pionera, introduce en Latinoamérica ese tipo de
que nada más se estaba desarrollando en Argentina precariamente. Y yo dije, cónchale, vamos a invitar a Raúl García para que nos hable del tacto. Y me acordé de las experiencias con los sentidos. Y creamos una cátedra que se llamó Contacto. Contacto se dedicaba a estudiar lo que estaba sucediendo. Nos enseñaba a tocar. Tocar no es hacer contacto nada más. No es hacer contacto. Tocar es todo un conocimiento que solo lo tienen los ciegos y que nosotros, o las personas con discapacidad visual, ciegos somos nosotros que no los vemos a ellos. Fíjate, ahí yo tuve una alumna que era una maravilla. Mira, nos costó reunir ese grupo mucho tiempo nos conectamos con estos personajes. Mira este libro, yo no sé si aquí se ve o yo le tengo unas tomas y te las mando. Sí, sí se ve. Yo estaba hablando del libro Objeto para una clase de personas videntes, pero un grupo de los muchachos con discapacidad visual, de las personas con discapacidad visual, se quedaron para seguir escuchando la clase, les gustaba. Y al otro día se me presentó una señora invidente y me trajo este libro. Estos son algunos objetos hechos por ellos. Este helicóptero que parece un helicóptero reveroniano, ¿no? Cuando tú lo vayas a ver te vas a dar cuenta por qué le digo que es un helicóptero reveroniano. Porque es exactamente eso. Entonces, y lo del bueno, ese proyecto, fíjate que fue tan importante. Lo que pasa es que, bueno, importante para uno, para los demás no sé si tienen tanta importancia. Fíjate que Seguramente los que lo ellos hicieron, mandaron al Salón Aragua. Yo le dije, ninguno me va a mandar y me va a colocar que es ciego. Nada de eso. Yo no quiero que lo reciban por lástima. Que lo reciban porque el trabajo bueno. Y presentaron y pasaron. 3 lograron superar un filtro tan fuerte como para esa época. Ahorita no, ahorita ya parece que la gente tiene entrada libre. Está como el metro. Pasen, pasen, pasen. Entonces, bueno. Ahí las personas con normovisuales, pues, como nosotros, aprendimos a usar los bastones blancos, aprendimos cómo se baña un ciego, cómo identifica el color de su ropa para vestirse. Pero una cantidad de cosas que tú dices, oye, esto es un mundo del cual yo estoy separado y ellos viven aquí y nos vemos. Mira, Raúl García era un tipo de una sensibilidad, él murió, lamentablemente, el tipo joven murió. Raúl García él tenía una oficinita muy pequeña en el Maxi, bueno, no tan pequeña, mediana, y ahí se ponía a trabajar y a escribir con su computadora, una computadora especial para ciegos, con impresoras especiales. Y me ve, no, estaba trabajando y entonces yo entro, pero calladito, para no perturbarlo y para ver hasta dónde el tipo captaba que yo había entrado. Abro la puerta, no suena nada. Paso y me dicen, Irazábal, ¿cómo estás? Hoy me levanto la cabeza. Pero ¿cómo te diste cuenta que había entrado alguien, Raúl? El desplazamiento del volumen de aire que hay en la habitación no es lo mismo con gente adentro que con gente afuera. Entonces tú dices, cónchale, lo que hay que aprenderlo. Y lo otro, lo del Grupo Prisma, me pareció interesante también cuando Julia Cohen me invitó a que formara parte de ese taller.
ella había logrado alquilar el Parque Caballito y nos dieron un espacio que nos lo alquilan por un solo día. Hace poco terminamos de hacer una muestra de los trabajos que se vienen realizando. Ahí estuvo el curador Humberto Valdivieso visitando y dejando una opinión sobre lo que él estaba viendo. Son adultos, son gente que son profesionales, médicos, ingenieros, abogados, economistas, enfermeras. Hay un grupito que también tienen una necesidad frente al hecho estético. Y tienen formación porque han venido haciendo talleres con Abilio Padrón, con Zapata, cuando estaba vivo Zapata, Antonio Lazo. Y tienen sus necesidades. A esa gente no se le está prestando ninguna atención. No existe un taller, sino para jóvenes nada más. Pero gente que diga, cónchale, yo quiero emplear mi tiempo libre haciendo una obra, pues me voy a dedicar a estudiar ese lenguaje. Y son capaces, tan capaces que cuando hagamos la exposición definitiva ya, los invitaré para que vean, porque me gustaría que conocieran a esa gente. Es una gente distinta. Igualmente los discapacitados visualmente. Bueno, maravilloso. Estaremos por allá cuando esa muestra esté a Ojalá sí. punto y le haremos difusión, por supuesto, desde nuestras plataformas. Y Víctor Hugo, bueno, lamentablemente a nosotros se nos ha agotado el tiempo en nuestra conversa de la mañana. Qué gusto haber conversado contigo. Gracias, gracias. Igualmente, para mí un placer volver a hablar con ustedes. Todo un honor para el programa tenerte hoy. Gracias. Igualmente, de verdad, un gusto, Qué bueno, gracias. con muchas Sí, ¿no? anécdotas interesantes. Y descubrir que detrás de un pintor hay un narrador. Qué bueno, qué bueno. Oh, sí. Yo creo que eso le viene justamente de esa tradición oral del sur nuestro, ¿no? Puede ser, puede ser. Cuenta por elipsis, por parábolas. Ujú. Está muy bien. Víctor Hugo, muchísimas gracias.